Bueno, ayer lo mencionábamos, pero trajimos hoy tarea fina, esperemos que sea breve porque tenemos gente en el estudio, invitados e invitadas. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Sexual y en general suele conmemorarse vinculado a el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y estuvimos consultando acerca de lo que estaba sucediendo aquí en Bahía Blanca. Hay algunos datos un tanto desactualizados, dale Mati, de región sanitaria porque son datos del 2023, ¿sí? Ahí tenemos las distintas regiones en ese cuadrito. Si se puede agrandar un poquito, te pido, Mati, muchas gracias. La región sanitaria 1 es la nuestra, la primera en la tabla, y ahí se ve la evolución de la cantidad de IVEs e ILES. IVE es interrupción voluntaria del embarazo, ILE es interrupción legal del embarazo. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, en el 2020 se aprueba la IVE, que establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Hasta ese momento teníamos la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que permitía una interrupción del embarazo hasta también la semana 12, hasta la semana más adentrado en el trimestre en las semanas, pero que contemplaba solamente dos causales, ¿sí? Se podía acceder a una interrupción legal del embarazo si era causal de un abuso sexual o si existía algún riesgo para la salud de la persona que llevaba ese embarazo. En el 2020 se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ya se eliminan esas causales hasta la semana 14. Ahí en el primer gráfico vemos la evolución de la interrupción voluntaria y la interrupción legal del embarazo entre los años 2020 y 2023. Crece un poco de 431 a 1.239 porque se amplían los centros de atención y se amplía el acceso en las unidades sanitarias, sobre todo que hasta entonces no tenían la posibilidad de realizarlo. Por eso es que tiende a crecer levemente lo que respecta a la región sanitaria 1, que es el primer gráfico que vemos ahí, esas primeras barritas que dicen 1, ¿no? Si seguimos avanzando en el PDF un poquito para abajo, vamos a ver el porcentaje registradas según el nivel de atención. Eso se mantiene estable, ¿sí? Tiene que ver con aquellas que se hicieron en el primer nivel, en salas médicas, en unidades sanitarias, y aquellas que se hicieron en el segundo nivel de atención. Eso no cambia demasiado, ¿sí? Estos son datos a nivel provincial, los que tenemos. No tenemos datos desagregados, por lo menos del último tiempo, en Bahía Blanca. Deberían estar sucediendo sobre fin de año esos datos. También, si seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta el siguiente gráfico, que es porcentaje de prácticas registradas según el nivel de atención y la región. Y ahí vemos que nuestra región sanitaria, la primera, tiene una mayoría de atención en el segundo nivel de salud. En el primer nivel es el 22% y en el segundo nivel es el 77%. El segundo nivel son hospitales. Hospital municipal y hospital Pena. Y luego, más abajo, vamos a ver que en general esos abortos atendidos en el segundo nivel de atención tienen que ver con aquellos del primer trimestre. 14 semanas son 3 meses y medio más o menos, 12 semanas son 3 meses, es un poco el rango, y vale la pena decir que en su mayoría son tratamientos farmacológicos, ¿sí? Son tratamientos con pastillas. Hay una combinación muy utilizada que es la mifepristona y el misoprostol. Son las dos pastillas combinadas que se utilizan. A veces se puede hacer con misoprostol únicamente. Se requiere obviamente una receta médica para poder acceder a esta medicación. Hay que pasar por una consulta. Y hablando de consultas médicas, dijimos, bueno, ¿en qué situación está nuestra ciudad en relación a el acceso, ¿no? Y hablamos con una médica de una de las unidades sanitarias de aquí en nuestra ciudad para ver cómo está la posibilidad de practicarse una interrupción voluntaria del embarazo en las unidades sanitarias, ¿no? Y en qué situación está sobre todo la medicación, el acceso y la posibilidad. Es una cuestión que lleva
varias instancias, no solamente es la instancia de ir a hacer la consulta, sino que hay distintas instancias que se ponen en juego. Y la vamos a escuchar entonces. Ella es Selva Lamsev, es médica de la unidad de atención, de la unidad primaria de atención de Villa Floresta, la unidad de mi barrio, y nos decía cómo está la situación de acceso en las salitas médicas. Bueno, con respecto a lo que es el acceso a interrupción voluntaria de embarazo en el primer nivel de atención, en lo que son las unidades sanitarias, en este momento en Bahía Blanca, producto de un trabajo obviamente de muchos años, como ya sabemos, tenemos profesionales en todas las áreas que lo garantizan, no en todas las unidades sanitarias, pero sí en todas las áreas. O sea, una mujer que consulta en una unidad sanitaria en la cual no se realiza la práctica, es derivada rápidamente con un turno protegido a una unidad sanitaria donde hay profesionales que sí lo garantizan. Así que con respecto a lo que es la atención profesional, tanto previa como posterior al aborto, eso está garantizado en lo que son las unidades sanitarias en Bahía Blanca. También tenemos garantizado lo que son las ecografías, tanto la ecografía previa como la ecografía posterior al tratamiento. Está garantizado, se puede realizar en el hospital, pero también tenemos turnos priorizados en lo que es un centro de atención, del primer nivel de atención, donde se realizan las ecografías, y eso se tramita desde la propia unidad sanitaria, tanto como te decía, la previa al tratamiento, que es importante para saber exactamente de qué edad gestacional tiene la paciente, para ver qué tratamiento conviene realizar, como la posterior. A su vez también contamos con el tratamiento de medicación, tenemos tanto misoprostol solo como misoprostol con mifepristón, el tratamiento combinado. Tenemos mayormente tratamiento con misoprostol solo, el combinado lo usamos por ahí para casos más puntuales. Lo estamos consiguiendo básicamente de región sanitaria, que viene del Ministerio de Salud de provincia. De Nación no estamos recibiendo todo lo que tiene que ver con salud sexual, es un gran problema que estamos teniendo. Pero bueno, la medicación para el tratamiento como tal sí la tenemos, y esa sí tenemos acceso en este momento. Ahí estaba entonces Selva, médica de la unidad sanitaria de Villa Floresta. Esto que decíamos lleva a distintas instancias. Primero se hace la consulta, hay que hacer una ecografía, sobre todo para saber la cantidad de semanas y estar seguros de qué tratamiento utilizar. Luego el tratamiento propiamente dicho, que en general en las primeras semanas, durante lo que está contemplado en la ley, es altamente posible, altamente factible, y en su mayoría se suele hacer en la casa, ¿sí? Es ambulatorio. Se le realiza la receta, obviamente, la ecografía, la receta, se compra la medicación, se va a la casa, se hace el tratamiento y después se hace un seguimiento médico con una ecografía posterior para asegurarse que no haya quedado ningún residuo, que esté todo bien y que se pueda continuar. Lo interesante, lo favorable, en algunos casos, o no tanto, según el deseo de cada quien, es que automáticamente que se produce una interrupción voluntaria del embarazo, vuelve la fertilidad y... Bueno, a eso hay que estar atentos y atentas, y hace falta un método anticonceptivo. Y acá está el problema de lo que viene sucediendo, que es la escasez de métodos anticonceptivos, sobre todo por la falta de compras del Ministerio de Salud. ¿Qué decía Selva al respecto en relación a esta cuestión de los anticonceptivos? Y realmente el mayor problema, o la barrera más grande que estamos teniendo en este momento, es garantizar la anticoncepción post-aborto. Pensemos que todo el proceso de aborto culmina cuando ya la mujer se va con su método anticonceptivo, y eso desde la gestión nacional venimos teniendo muchas dificultades. El programa de salud sexual es un programa nacional y que no ha estado garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos. En particular, lo que nos está faltando ahora definitivamente son las pastillas anticonceptivas. Las pastillas teníamos de 3 tipos distintos, incluso teníamos para mujeres que no pueden consumir estrógenos, y en este momento no tenemos ninguna. Estamos, en muchos casos, la que puede mandando a comprarlo o viendo de utilizar otro método, pero es un gran problema que estamos teniendo. Estamos intentando ofrecer mayormente métodos de larga duración para garantizar el riesgo, digamos, el bajo riesgo de fallo que tienen los métodos de larga duración. Pero bueno, lo que es el DIU, el SIU, el implante, sí los estamos colocando. No tenemos pastillas, y los inyectables, bueno, ahora estamos teniendo un poco más, pero es algo que no estamos pudiendo garantizar tampoco. Y bueno, con el preservativo hemos tenido muchos problemas. Hemos tenido algunos meses donde no ha habido directamente preservativos, lo cual es un gran problema, justamente cuando estamos hablando del aumento de enfermedades de infecciones de transmisión sexual.
ahora estamos teniendo preservativos, pero bueno, ha sido una dificultad el tema de los métodos anticonceptivos y lo sigue siendo una dificultad, una gran barrera que, nada, a la hora de garantizar el método anticonceptivo post-aborto ha sido una dificultad y lo es en todas las mujeres que se acercan a solicitar un método anticonceptivo. Ni hablar de lo que es ligadura tubaria o vasectomía en los hombres, tampoco estamos teniendo disponibilidad. Ahí estaba entonces el panorama vinculado a la anticoncepción, no solamente posterior, sino en general de lo que viene sucediendo en las unidades sanitarias. Es el 148 el número al que pueden llamar para consultar. También se pueden acercar a la unidad sanitaria de su barrio si lo necesitan, o al hospital municipal o al hospital Pena. También existen otras organizaciones como Socorristas en Red a las que pueden acudir si desean interrumpir su embarazo. Mati. Para sumar, durante 6 años el Plan ENIA, Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, permitió reducir en casi un 60% la tasa de fecundidad adolescente y también fue importante para que se pudiera hablar, denunciar y ponerle nombre a situaciones de abuso sexual. Desde que asumió la actual gestión nacional se recortó un 85% el presupuesto entre 2023 y 2025. Esto significó no solo despidos de personal y el desarme de estas políticas de Estado, sino también esto que hacía referencia Julie, que se interrumpió el envío de anticonceptivos y también cancelación de capacitación. Bueno, un recorte presupuestario en esas áreas del Ministerio de Salud. Eso, permite sí, no tener la posibilidad de decidir qué método anticonceptivo te conviene. Y incluso para algunas personas hay un tratamiento, o sea, se les indica un método específico porque tienen que seguir un tratamiento, no necesariamente es para la anticoncepción. Entonces eso restringe un montón el acceso. En 2024 la distribución de preservativos fue la más baja de los últimos 10 años. En el 2014 se habían distribuido 10,4 millones. El pico más alto fue en 2018 con 55,4 millones de preservativos entregados y también la entrega de implantes subdérmicos específicos para adolescentes se redujo de 76.150 unidades enviadas a las provincias en 2023 a solo